Padre, te damos gracias por la bendición que tú nos das de estar juntos, Señor, y saber que tú nos has traído a este lugar con un propósito. No creemos en las casualidades, pues tu palabra nos revela que tú eres un Dios de propósitos, un Dios, Señor, que todo lo hace en su debido tiempo, en su debido orden. Señor, sabemos que tú nos has traído con un propósito muy especial y te pedimos que abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, que no haya ninguna distracción interna o externa en nosotros y podamos poner atención y recibir esta palabra que es poderosa para nosotros, Señor. Háblanos a cada uno de nosotros y que podamos verdaderamente crecer en ti. En el nombre de Jesús todos decimos amén y amén. A las personas que nos visitan, de verdad, siéntanse como en casa. Juan, bienvenido a ti y a tu familia, qué bueno que estás aquí. Juan es un buen amigo mío y qué bueno que estás aquí. También a las personas que ahorita saludaron, también siéntanse bienvenidos, de verdad nos da mucho gusto. Noé, ¿por dónde está Noé? Por acá, con tu familia, bienvenidos. A Diana también, qué bueno verlos, también son amigos míos de hace algunos kilos, ¿verdad? Pero qué bueno que están aquí. Ellos me conocieron cuando estaba adolescente, joven ahí más o menos, y qué bueno verlos, a sus hijos crecer y todo esto, y a todos de verdad bienvenidos. Creemos verdaderamente que cuando nos unimos los hermanos en armonía, Dios nos bendice, y es un privilegio estar en medio de la congregación de los santos, como dice la Biblia. A veces que ese concepto de santidad, a veces como que no lo creemos o como que nos cuesta procesarlo, pero la Biblia llama a la congregación de los santos. Voltea con tu hermano y dile, ¿sabías que tú eres un santo? No es como San Irineo y San Ignacio y nada de eso, sino que nosotros somos santificados por la palabra y por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Solo Dios es santo en sí mismo. Él es santo en su propia naturaleza. Pero nosotros, sus hijos, hemos sido santificados por la sangre de Cristo y al mismo tiempo hemos estado siendo santificados día a día por la palabra de Dios y su Espíritu Santo en nosotros. Entendiendo eso es que siempre como iglesia estamos tratando de enseñar por medio de series para que también la palabra de Dios quede atesorada en nuestro corazón. Creemos que a través del método de la repetición nosotros podemos ir comprendiendo con una mayor profundidad. Ahora, la Biblia dice, por ejemplo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra instruye o la palabra instrucción en el hebreo significa enseña por medio de la repetición. Y cuando tú vas a entrenar a un niño o cuando tú vas a entrenar a alguien, tú necesitas constantemente estarle recordando las mismas cosas. De hecho, cuando la Biblia en Deuteronomio también habla sobre instruir a nuestros hijos, dice que las palabras de Dios las vamos a repetir en la mañana, en la tarde y en la noche al acostarnos. O sea, la repetición, la constancia en la enseñanza hace que un niño pueda crecer saludable con una instrucción, con una enseñanza correcta. Y los niños de Dios que somos nosotros, los hijos de Dios, necesitamos también a través del método de la repetición recibir en nuestro corazón la palabra de Dios. Mire, si hasta a las personas que tenemos la bendición de compartir, a veces de una semana a otra se nos olvida lo que predicamos el domingo pasado. Entonces, realmente necesitamos estar recordando la enseñanza. Me encanta cuando el apóstol Pedro dice, sé que estas cosas se las he escrito otra vez, pero para vosotros es seguro que las escribo otra vez. Porque afirman nuestra fe, afirman nuestra doctrina. Y hoy en este mundo y sobre todo en este tiempo que nos ha tocado vivir, es tan necesario que nosotros estemos tan cimentados en la palabra de Dios, tan cimentados en la doctrina de los apóstoles, porque hay tantas falsas doctrinas, hay tantas sectas en el mundo que la gente cae en confusión constante. Y es necesario que nosotros seamos afirmados, seamos entrenados en la palabra de Dios, que es la verdad. Amén. Así que Dios nos ha puesto eso en nuestro corazón, estar enseñando a través de series, y la serie que hemos estado enseñando ya por 2 semanas se llama Amar, Crecer y Servir. Y literal, amar, crecer y servir para nosotros es el legado de nuestro Señor Jesucristo. Amar tiene que ver en todo en la vida cristiana, todo se trata en la vida cristiana del amor de Dios, todo comenzó ahí, todo tiene origen ahí. Que Dios nos haya amado. Y dice la Escritura, porque Él nos amó, ahora nosotros podemos responder amándole a Él. Y verdaderamente hay tanto que podemos hablar acerca del amor de Dios, pero este legado al mismo tiempo se ha convertido en nuestra misión como iglesia.
se ha convertido verdaderamente en la justificación de nuestra existencia. Avivamiento de amor existe para amar, crecer y servir. Creemos que todas las ordenanzas apostólicas, todas las ordenanzas del Nuevo Testamento recaen cada una de ellas en amar, crecer y servir. Debemos amar a Dios y amar a las personas. Debemos de crecer como hijos, como discípulos y como obreros. Pero al mismo tiempo tenemos que poner nuestra vida al servicio de Dios y al servicio de la iglesia y al servicio de todas las personas. Ese es el legado que nosotros hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo por excelencia de amor. Él dijo: nadie tiene mayor amor que que aquel que da su vida por alguno de sus amigos. Y Él literal no se quedó en palabras, sino que Él fue crucificado en una cruz. Eso es que es like de lo que dije, ¿cierto? Él llevó sus palabras a la acción y murió colgado en un madero con maldición a causa de nuestro pecado, para que nosotros que estábamos maldecidos por el pecado tuviéramos la bendición del Padre como hijos. Por eso Juan abre su boca con expresión de gozo cuando dice: mirad cuán amor os ha dado el Padre para que seamos llamados los hijos de Dios. La expresión máxima en nuestras vidas del amor de Dios es que tú y yo, que éramos enemigos, tú y yo que éramos ajenos, tú y yo que estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos, hijos, amigos, herederos, porque Dios nos ama. Así que verdaderamente todo comienza y todo se trata del amor de Dios. Llevamos algunas sesiones ya sobre esta serie y cada una de estas palabras, amar, crecer y servir, la hemos estado exponiendo, hemos estado de alguna manera caminando en lo que significa, tratando de profundizar lo que tiene que ver con nosotros y para nosotros. Llevamos 2 sesiones solamente de la palabra amor. La primera sesión hablamos del amor como fundamento. Realmente la iglesia nace ahí. El primer fundamento que debe estar establecido en una iglesia cristocéntrica es el amor de Dios. Verdaderamente es sorprendente cuando tú y yo recibimos la revelación del amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, Juan dice que nosotros hemos creído y hemos conocido el amor que Dios tiene para nosotros. Pero no nos debemos de quedar solamente en el creer y en el conocer el amor. Eso es sorprendente y maravilloso. Debemos de creer lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios nos ha amado y debemos de conocerlo, ver expresado su amor en la cruz del Calvario. Pero hay un nivel mayor al que la Biblia y el Espíritu Santo quieren llevarnos. Y lo encontramos en Efesios capítulo 3, verso 18 y 19, donde dice, literal, el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo dice, que sean plenamente capaces de comprender el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y habla de la anchura, habla de la longitud, habla de la profundidad y habla de la altura del amor de Cristo. Y dice, este amor sobrepasa todo entendimiento, y cuando ustedes sean plenamente capaces de comprender este amor, seréis plenos en Dios. Recibiréis la plenitud de Dios. Eso lo dice el verso 19 de Efesios capítulo 3. Estoy así rápido porque lo vimos hace 2 semanas. Entonces entendemos que no solamente debemos de creer el amor, ahí comienza. Tú debes de creer que Dios te ama, debes de conocer, experimentar el amor de Dios, pero hay un nivel superior y ese nivel es comprender. Me encanta como por ejemplo en Hechos capítulo 8, cuando aquel hombre eunuco va leyendo Isaías 53 y luego dice, como oveja fue llevada al matadero, enmudeció su boca, y él está en un carruaje leyendo eso, y Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se acerca a ese carruaje y le pregunta a Felipe, oye hombre, ¿entiendes lo que lees? Y este hombre contestó, ¿cómo voy a entender si nadie me explica lo que esto quiere decir? No sé si el profeta está hablando de sí mismo o está hablando de alguien más.
Entonces Felipe va con él en el carro y le empieza a predicar y a explicar. Y este hombre recibe la iluminación, la revelación de Dios por medio de la predicación de Felipe, al grado que dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y escúchame esto. Muchas veces nosotros podemos tener años en una iglesia y creer que Dios nos ama y de alguna manera haber experimentado momentos del amor de Dios y verlo así como un momento en nuestra vida. Pero cuando la iglesia empieza a comprender verdaderamente de lo que esto se trata, cuando la iglesia comprende en la medida que el Espíritu Santo le da qué tan ancho, qué tan largo, qué tan profundo y qué tan alto es el amor de Dios, la iglesia caminará con cimientos firmes, con un fundamento seguro, recibirá la plenitud del Padre. ¿Sabes qué significa plenitud? Es un estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de mayor perfección o desarrollo. Eso es la palabra plenitud. La iglesia va a alcanzar su estado mayor de desarrollo y de perfección hasta que esté bien cimentada en el amor del Padre y nada la mueva. Sepa que Dios la ha amado verdaderamente con amor eterno al grado de dar su propia vida por nosotros en la cruz. Y comprender eso cada día, hermano, te da la capacidad en Cristo de poder amar a los demás. La Biblia dice que todo mandamiento se resume en dos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es nuestro principal llamado. Eso es lo primero que debe estar puesto en nuestra vida. Y la Biblia enseña que tenemos la capacidad de amar a Dios porque sabemos que Él nos amó primero y el Espíritu de Dios ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones, según Romanos capítulo 5. Pero ahora el segundo mandamiento es igual de importante que este. Y de hecho este segundo mandamiento es la evidencia genuina del primero. Y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo amar a Dios y aborrecer a mi prójimo, es una contradicción. Pero cuando yo amo a las personas, cuando yo amo a la gente, cuando yo amo a mis hermanos, entonces verdaderamente se muestra en mí la evidencia del primer mandamiento, que estoy amando verdaderamente a Dios. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4. Necesitamos entender que este segundo mandamiento es igual de importante que el primero porque es la evidencia suprema de que verdaderamente estamos amando a Dios como Él quiere que lo amemos y le sirvamos. Amén. Así que todo se trata del amor. En esta iglesia necesitamos entender que primero tenemos que estar bien cimentados, bien establecidos, nuestras raíces bien puestas en este fundamento. Pablo en 1 Corintios 13 habló y desarrolló este fundamento del amor cuando habló de las 16 características del amor, pero casi al final del capítulo dice que hay 3 fundamentos: la fe, la esperanza y el amor. Fe, esperanza y amor tú las vas a ver por todo el Nuevo Testamento, tú los vas a ver. En cada carta de Pablo, Pedro, Jacobo, que es Santiago, tú las vas a ver. Pero Pablo dice que el mayor fundamento de estos 3 es el amor. Es maravilloso ver en la Escritura que la misma iglesia de Éfeso, a la cual Pablo ministró, enseñó acerca de este fundamento, es la misma iglesia que Jesús reprende en el Apocalipsis y le dice: porque has olvidado tu primer amor. Seguía siendo la iglesia, pero había olvidado de qué se trata esta clase de amor. Había olvidado que no se trata de que nosotros tenemos la capacidad o que nosotros en nuestras fuerzas podemos. Se trata de que Él nos ha amado primero y Él nos ha dado la capacidad por su Espíritu de amar a los demás. ¿Quieres saber quién es un verdadero hijo de Dios? Es aquel que puede amar a los demás, aun aquellos que lo han lastimado, lo han ofendido, lo han hecho menos. Él puede amarlos no por sus fuerzas, no porque sea un superhombre, sino porque el poder de Dios es manifestado a través de su vida por el Espíritu Santo que mora en él. Amén. Esta clase de hombres y mujeres hay aquí en esta casa. Amén. No los escuché muy convencidos, pero yo espero que Dios traiga esa clase de fe y de convencimiento sobre cada uno
de nosotros, sobre todo los que estaban con su esposa, no los escuché muy convencidos de esta clase de amor. Pero Dios nos ha dado esa capacidad, hermanos. Entonces en la primera sesión vimos todo esto, lo que significa que el amor de Dios sea ancho. Y la Biblia nos enseña en Efesios que desde antes de la fundación de este mundo fuimos escogidos en Él. Y cuando la Biblia habla de la elección, no habla de que haya sido un premio. No es que Dios diga, es que este es bueno y este es malo, lo elijo a Él. No hay una situación donde Dios elija a causa de nuestra conducta, donde Dios elija a causa de nuestros méritos, sino la Biblia dice que por ese grande amor con que Él nos amó, Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos eligió para que fuésemos hechos sus hijos. Entonces, ¿qué tan ancho es el amor de Dios? Que Él escoge sin hacer acepción de personas. Que el llamado al arrepentimiento es para todos los hombres. Que verdaderamente nosotros que no tenemos nada que ver con el pueblo judío, nosotros que no sabemos nada de la cultura judía quizá, aún a nosotros la gracia de Dios llegó porque en el corazón de Dios todavía no existía ni siquiera una roca. Todavía este planeta no había existido cuando Dios ya pensaba en ti y en mí, y la mente de Dios está ocupada pensando en nosotros. El salmista, cuando descubrió esta gran verdad en el Salmo 8, dijo: ¿quién es el hombre? Cuando veo el firmamento, cuando veo las estrellas, pienso: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? David siempre fue un adelantado a su generación, y él tenía este entendimiento a través de la fe. Somos tan pequeños, somos tan frágiles, somos tan imperfectos, pero la mente de Dios está llena de nosotros. La versión King James en inglés, cuando llega a esta parte en el Salmo 8, dice: ¿quién es el hombre para que tengas la mente llena de él? Me encanta esa versión. La mente de Dios está llena de pensamientos de bien para sus hijos, para nosotros. Hermano, ¿puedes recibir eso? Si Dios está pensando en alguien, está pensando en ti siempre, todos los días. Eso es maravilloso. Tienes un Padre que no te pierde de vista. Tienes un Padre que está atento a tus necesidades. Tienes un Padre que le importa cada aspecto, cada detalle, cada cabello de tu cabeza. Una vez predicando esto, dijo Omar: pues Dios no batalla mucho conmigo, no tengo muchos cabellos en la cabeza. Pero le dije: ¿qué tal en la espalda, Omar? Bueno, realmente Dios tiene cuidado de nosotros porque nos ha amado. Tú no tienes que ganarte la aceptación de Dios. Tú no tienes que ganarte el amor de Dios. Jamás podrás hacer eso. De hecho, el evangelio radica precisamente en que Él nos ha amado y se entregó por nosotros en expiación por nuestros pecados, hermano. Esta es la más grande bendición, el más grande privilegio que una persona en el mundo, en el universo puede recibir. Dios mismo no murió por ninguna otra creación. Cuando los ángeles pecaron y una tercera parte de las huestes angelicales fue desechada del cielo y cayendo en esta tierra, no hubo un plan de redención para ellos. Pero escucha esto: todavía el hombre no comía el fruto prohibido, y según Apocalipsis, Jesucristo es el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación de este mundo. Significa que todavía el hombre no había pecado cuando Dios ya había dispuesto la solución para ese pecado, la cual es la sangre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos ha amado con un amor eterno, hermano. Un amor sublime, maravilloso. Oh, si pudiésemos entender eso, si pudiéramos verdaderamente caminar en esa verdad, nuestra vida sería tan distinta. Por eso Pablo dice, tú vas a leer el contexto de Efesios 3, dice: y por esta causa yo doblo mis rodillas, pido al Señor que sean fortalecidos en su hombre interior, para que por la fe habite Cristo en vuestros corazones, para que cimentados y arraigados en amor sean plenamente capaces de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Y luego empieza a hablar de las 4 dimensiones: la anchura, la longura, la profundidad y la altura, y que reciban la plenitud de Dios. Yo anhelo ver esta iglesia caminando, creciendo, siendo llena de la plenitud de Dios. Cuando tú entiendes eso y comprendes eso, ahora tú no amas en respuesta a la otra persona. Ahora tú no amas de acuerdo a cómo te traten. Ahora tú no amas de acuerdo a lo que la gente haga por ti.
Ahora tú amas porque sabes que eres tan amado en el cielo y no cabes de tanto amor que puedes amar de una forma natural. No puedes dar lo que no tienes, pero cuando sabes lo que tienes en Cristo, lo puedes dar en medidas que tú mismo no sabías que podías dar, porque no es en tus fuerzas, sino es a través del poder del Espíritu Santo en tu vida. Amén. ¿Cuántos creen eso en verdad? La segunda sesión vimos en lo práctico cómo debemos nosotros amar a las personas. En esta sesión aprendimos 5 razones por las que nosotros amamos. Y vimos que nosotros amamos porque Dios es amor. Dios es el origen del amor. Y si nosotros somos nacidos de Dios, tenemos entonces la capacidad de amar a los demás. Será una contradicción decir, yo soy hijo de Dios, yo soy engendrado de Dios, yo he nacido de nuevo, si verdaderamente en nosotros no hay amor para los demás. La segunda razón por la que nosotros amamos y debemos de amar es porque Cristo nos ha dado el ejemplo supremo del amor. Él dijo, verdaderamente yo vine a dar mi vida por muchos. Y vemos cómo Él nos amó en cada momento, al grado de enmudecer su boca, a ser acusado injustamente, morir la muerte más cruel. Se despojó a sí mismo, según también lo que dice Filipenses 2:5 en adelante. Y todo por amor a nosotros. Será una contradicción decir, yo soy un discípulo de Jesús, yo soy un seguidor de Jesús, si nosotros no amamos y seguimos el ejemplo de Jesús. ¿Cuántos aman aquí, hermanos? A ver, ya son menos, como que ya nos está cayendo el 20 y decir, ay Señor, necesito de ti, necesito aprender de ti. Recuerda, en Avivamiento de Amor estamos para amar y crecer como Jesús. Habla de su ejemplo. La Biblia dice que en Lucas que el niño crecía en estatura, el niño crecía en el favor de Dios y para los hombres, en sabiduría. Esas 3 esferas en las que Jesús creció son las mismas esferas en las que nosotros hemos sido llamados a crecer. En sabiduría hemos sido llamados a crecer en favor para con Dios y en favor para con el mundo, para con los hombres. Y ese favor para con los hombres solamente se va a mostrar cuando nosotros podamos amar en la medida que Cristo nos ha amado a nosotros. Bien, la tercera razón es porque el amor es el centro del testimonio cristiano. Juan dice, nadie vio a Dios jamás, pero si se aman los unos a los otros, este es el testimonio de que Dios está vivo. En pocas palabras, nadie puede ver con sus ojos terrenales a Dios. Pero cuando la iglesia vive en este fundamento, cuando la iglesia ama, avivamiento de amor, cuando la iglesia verdaderamente se ama, el mundo puede ver a Jesús a través de la iglesia. El mundo puede ver que Dios ama a la humanidad a través de la iglesia. El problema con muchos de nosotros de la iglesia es que la gente del mundo a veces quiere a Dios, pero rechaza a la iglesia porque la iglesia no hemos dado testimonio del amor de Dios. Y Dios quiere que eso sea reformado en nosotros y que podamos ser el testimonio visible de que Dios existe, Dios es real y Dios ha amado al mundo. La cuarta razón por la que amamos es que el amor es la seguridad en la vida del creyente. Cuando tú amas y verdaderamente amas, dice la Biblia que hemos cumplido la ley de Cristo. La ley de Cristo es el amor. Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. En esto conoceráis que verdaderamente son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Esto trae seguridad. Estoy caminando en la verdad, estoy caminando en la luz. Porque Juan también enseña que si yo digo amar a Dios y aborrezco a mi hermano, ando en tinieblas, no veo nada. Hay tropiezo en mi vida porque estoy ciego todavía. Hace rato cantábamos, ahora puedo ver tus ojos de amor. Porque la Biblia enseña que antes de Cristo estábamos ciegos, estábamos sordos. No podíamos ver a Dios, no podíamos conocer a Dios, incapacitados de experimentar a Dios, pero la venda de nuestros ojos fue quitada por el poder del Evangelio y ahora podemos ver a Dios y conocer a Dios, y una vez que conocemos a Dios podemos amar como Él quiere que amemos. Y cuando hacemos eso,
nuestro corazón está seguro sabiendo que quizá no somos perfectos, que quizá nos seguimos equivocando, pero que verdaderamente el amor de Dios está en nuestro corazón. Y la quinta razón por la que nosotros como creyentes amamos es porque el amor es la confianza en el día del juicio. En 1 de Juan capítulo 4, verso 17 al 20, Juan dice que el perfecto amor echa fuera el temor, porque donde hay temor también hay castigo. Y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mire, este texto se ha sacado mucho de contexto en muchas diferentes maneras. Lo que Juan está enseñando aquí de respecto a todo el contexto al leer la carta, no es que solamente cuando recibes el amor de Dios ya no temes, o que si yo estoy amando no temo, sino no debemos dejar pasar la palabra castigo y juicio. Verdaderamente la Biblia dice en el libro de Hebreos que un día estaremos delante de la presencia de Dios. Y sabemos que la salvación no es por obras, pero las obras confirman nuestra salvación. Las obras son evidencia de nuestra salvación, de una genuina salvación. Entonces, verdaderamente, cuando nosotros amamos aquí en la tierra, cuando nosotros verdaderamente empezamos a parecernos a Cristo en este mundo, vamos a tener confianza en el día del juicio de que verdaderamente somos hijos de Dios y que en lugar de un juicio eterno o una condenación eterna, Dios nos dará recompensas según hayan sido nuestras obras. La Biblia enseña acerca de dos tipos de juicio al final de los tiempos: el juicio del trono blanco y el juicio del tribunal de Cristo. Y son para dos cosas muy distintas. El tribunal de Cristo apunta hacia recompensas para los hijos de Dios, todos aquellos que han creído que Jesús es el Cristo, que Él es el único Dios verdadero y que sus vidas han dado testimonio de eso, serán recompensados según sus obras. Pero el gran juicio del trono blanco no es para recompensar a nadie, es literal para enjuiciar que haya una condenación eterna. Eso habla la Biblia. Usted lo puede ver en Apocalipsis 20 en adelante. Habla, Juan dice: y vi grandes y pequeños delante del trono y eran echados al lago de fuego. Y eso lo habla la Biblia. Eso no es algo que yo inventé. Entonces, ¿qué es lo que nos da confianza en esta vida? Decir: hey, me da confianza de que no me pierdo ni un culto, pastor, ahí estoy yo bien puntual. No nos hace cristianos el ir a la iglesia. Es importante y es bueno que vengamos. Nos hace cristianos seguir a Jesús. Nos hace cristianos creer en Él y caminar con Él. Y una persona que camina con Jesús, hermano, puede amar de una forma natural. Puede amar sin apariencias. No es fácil. No de la noche a la mañana eres perfecto en este caminar. Por eso hay un proceso de santificación diaria, donde cada día te pareces a Cristo, y habrá cosas con las que Dios te confronte en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, con tus hijos, sobre todo si están chiquitos y se duermen a las 3 de la mañana todos los días y al siguiente día tienes que ir a trabajar, etcétera, etcétera. Pero ya son testimonios, ¿verdad? Pero Dios lo hará porque eres su hijo y porque Él quiere llevarte a crecer y a perfeccionar su amor en ti. En pocas palabras, Juan con estos versos está diciendo: la gente que tiene miedo de Dios, no temor, miedo de Dios, es porque el amor de Dios no se ha perfeccionado en ellos. Número uno, no sabe que Dios le ama. Y número dos, como no está amando, tiene miedo del juicio. Pero aquel que sabe que Dios lo ha amado y camina en el amor, puede caminar libre. Libre soy. Puede caminar ligero porque sabe que el testimonio de Dios está en su vida. Amén. Entonces son las 5 razones por las que nosotros como hijos de Dios amamos. Ahora el tema de hoy, ve conmigo al capítulo 3 de Primera de Juan. Y me encanta esto que vamos a ver, lo cual ya me queda bien poco tiempo, pero voy a tratar de hacerlo en 20 minutos, 25 minutos. Señor, ayúdame a hacer esto. Verso 23 del capítulo 3.
y verso 24. Si tú lees, y te recomiendo que leas Primera de Juan en tu casa, la carta de Juan es conocida como la carta del amor. Él es el discípulo del amor, él es el discípulo al que Jesús amó, así se hace llamar él, y esto nos enseña una gran verdad, tremenda verdad. Juan no estaba de alguna manera jactándose del amor que él tenía por Jesús, sino de lo que él se jactaba era el amor que Jesús tenía por él. Y ese es un estilo de vida. Discípulos como Pedro aprendieron esta lección a golpes. Pedro siempre se jactó del amor que él tenía por Jesús. Cuando Jesús les revela acerca de su muerte, mientras yo esté aquí no te va a pasar nada, yo te voy a defender, yo voy a ser el primero que voy a luchar. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. No sabes ni lo que estás diciendo, cabezón. casi, ¿no? Me eres tropiezo, me eres un obstáculo, porque claro que el Mesías tenía que morir para que viniera la redención. Pero Pedro, en una vida muy psicológica, almática solamente, como muchos de nosotros a veces llegamos al cristianismo, no sabemos de qué se trata esto y queremos seguir como pensando que esto es algo psicológico, como de echarle ganas. No, esto no es de echarle ganas, esto es dejar que Cristo more en nosotros. Como Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. O sea, no se trata de ser la mejor versión de Ismael, se trata, muérete Ismael y que Cristo crezca en ti. Es muy diferente. Si no, mejor vamos a pláticas motivacionales y que seamos una versión mejor de nosotros y todo eso. O sea, los buenos hábitos son buenos, los nuevos hábitos. Pero sabes una cosa, la vida cristiana es una vida nueva. Es la persona de Jesús viviendo ahora en ti a través de su Espíritu Santo. Entonces, volviendo al punto, que ya no sé ni en qué estaba, pero el caso es que verdaderamente nosotros que hemos experimentado esta salvación, que hemos experimentado esta bendición de ser hijos de Dios, tenemos esa capacidad dada por su Espíritu Santo. Entonces, en el verso 23 de Juan capítulo 3, vamos a leer. Y este es un mandamiento, que creamos, diga conmigo creer, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos, diga amar, unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda, diga conmigo obedecer sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En estos dos versos se resume literal toda la carta de Primera de Juan. Estas tres palabras, creer, amar y obedecer, son las tres evidencias supremas del nuevo nacimiento. Tres evidencias que te marcan y que van a evidenciar en nuestra propia vida. Y quiero ser objetivo con esto. Esto es para nosotros mismos, para nuestra persona. No es que uses estas tres palabras y antes andes como detective, a ver quién sí las cumple, quién sí las... No, y está reprobado, hermano, usted no ha nacido nuevo. No nos toca a nosotros hacer eso. Esas tres palabras es para nosotros mismos analizarnos, para nosotros mismos medirnos, para nosotros mismos ser de testimonio a nuestra vida de que somos hijos de Dios. Entonces debemos de creer que Jesús es el único Dios verdadero, que Jesús es el único antídoto para perdonar los pecados del hombre. Mire, el contexto general de esta carta es un contexto donde Juan está hablando a la iglesia y enseñando a la iglesia en general acerca del verdadero amor de Dios, pero al mismo tiempo refutando las herejías de un grupo de maestros gnosticistas, los gnósticos. ¿Y qué creían los gnósticos? Ahorita les voy a dar brevemente lo que ellos creían o lo que ellos creen, y quizá lo voy a usar en un lenguaje más actual para que usted se dé cuenta que eso sigue sucediendo hasta el día de hoy. Los gnósticos principalmente nunca creyeron en el nacimiento virginal de Jesús. Ellos creían que Dios Espíritu tomó un cuerpo de un hombre y que lo usó durante un tiempo, pero que a la mera hora de ser crucificado ese Espíritu de Dios lo abandonó y el único Jesús que murió fue un Jesús terrenal. Ellos tomaban esto porque ellos creían que el cuerpo era malo, rendido a deseos pecaminosos, contaminado, deteriorado, etcétera, y que el espíritu era bueno. Y como Dios es Dios y ese espíritu no podía poseer un cuerpo maligno como Dios. Entonces por eso Jesús no pudo haber tenido una vida terrenal 100%, lo cual es una herejía. Por eso si tú lees toda la carta, en el capítulo 5 de esa primera carta dice, y todo aquel que cree que Jesús ha nacido de mujer,
que Jesús nació terrenalmente, este es de Dios. Y les hace una advertencia a los hermanos. Todo aquel que no crea eso no es de Dios. Porque nosotros creemos que Jesús es 100% Dios, pero al mismo tiempo 100% hombre. Jesús es Dios hombre, o el Hijo del Hombre, como Él se hacía llamar también entre la gente. Amén, ¿usted cree eso? Usted es de Dios entonces. Ahora, los gnósticos no solamente creen eso. Como el cuerpo es malo, pues no importa lo que hagas con tu cuerpo, al cabo, mientras guardes tu espíritu bien, no hay problema. Así que si fornicas, no hay problema, porque pues el cuerpo es el que se estropea, pero mientras no dañes tu espíritu. Si te emborrachas, no hay problema, porque fue en el cuerpo, mientras tu corazón sea bueno. ¿Sí me está entendiendo lo que estoy tratando de decir? ¿Se fija cómo eso está infiltrado en muchas de las corrientes de hoy? No importa lo que hagas con tu cuerpo, no importa si te lo rayas todo, no importa si haces esto, no importa si haces el otro, no importa si se contamina de cierta manera. Al cabo que es el cuerpo nomás. Lo que importa es lo de adentro. Dios ve el corazón. Pero ¿acaso no sabéis que este es templo del Espíritu Santo? ¿Acaso no sabéis que esta es la morada de Dios en esta tierra? ¿Acaso no sabéis que estos miembros que antes se presentaban para la injusticia, acaso no sabéis que estos pies que corrían presurosos a lugares que nunca debimos haber entrado, ahora deben de correr presurosos a la casa de Dios? ¿Acaso no sabías que estas manos que antes tocaban lo que no era suyo, ahora son manos presurosas para levantarlas en señal de rendición y ayudar a otros y bendecir la vida de las personas? ¿Acaso no sabéis que esta boca que antes maldecía y decía tantas mentiras, ahora es la misma boca que el Espíritu Santo usa para bendición de tanta gente, usa para edificar la vida de las personas, usa para ayudar al que lo necesita, usa esta boca Dios para hablar su palabra a muchas personas? Somos templo del Espíritu Santo. Los gnósticos decían, no hay bronca con el cuerpo, Dios te ve, no hay problema, tú dale. Que el cuerpo agarre sus placeres, el alma las suyas. No es así. Lo que nosotros creemos verdaderamente es lo que Jesús nos enseñó. Nuestro cuerpo se debe sujetar a nuestro espíritu. Nuestro espíritu que es uno con el Espíritu Santo, que toma dominio sobre nuestra alma, sobre nuestras emociones, sobre nuestros recuerdos, memoria, afectos. También toma dominio sobre los deseos carnales. Porque el espíritu que hemos recibido no es un espíritu de temor para estar en esclavitud, sino un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. Aquel que es de Cristo tiene esa capacidad. Sí, el cuerpo está vendido a los deseos, pero tenemos poder en Cristo para ser testigos fieles en esta tierra. Amén. Bien, sé que está prendido el aire y como que es la hora así como que nos da el mal del ¿verdad? Y todo, pero espero ir un poquito más rápido y voy a subir el volumen para que te despiertes, ¿ok? Y si aún así te gana el sueño, qué mejor que dormir en la presencia de Dios, hermano, no te preocupes. Yo creo que los que se duermen creen mucho lo que David decía: despierto y aún estoy contigo. Aún en las noches, dormido, tu espíritu me aconseja. Salen muy salmistas, pero está bien. Bueno, hermano, bueno. Tengo que ser más pentecostal. Para estaba el Señor para que usted se despierte. Si es así, le damos. No se crea. Ok, vamos a ver. Estas tres características son de los hijos de Dios, ¿sí? Estas tres características: creer en Jesús, creer verdaderamente, tener un conocimiento correcto de quién es Él, y un conocimiento correcto de quiénes somos nosotros sin Él, pero al mismo tiempo amar a los demás es la evidencia visible, práctica, y la obediencia a sus mandamientos también. Eso es algo que los hijos verdaderos de Dios van a hacer. Aquel que dice, oh, yo conozco a Dios, no, pero no ama ni obedece, déjeme decirle, dice la Biblia, el tal es un mentiroso y anda en tinieblas y hay tropiezo en él. Estos falsos maestros se sentían tan espirituales. Otra cosa que creían los gnósticos es que su conocimiento era tan alto que no lo podían comprender todos. Eran tan iluminados que tontería lo que tú estás hablando. Pero su vida daba un testimonio completamente contrario a lo que ellos hablaban de iluminación. La vida cristiana es una vida sencilla, hermano, sin tanto choro, ¿amas o no amas? ¿Obedeces o no obedeces? ¿Haces tu voluntad o la voluntad de Dios?
Ahí se muestra el señorío y la marca de los verdaderos hijos de Dios. En eso se resume. Entonces, Juan escribe esto refutando esa doctrina hereje de los gnosticistas, la cual hasta el día de hoy permanece infiltrada en muchos movimientos llamados cristianos y en la mayoría de las sectas. Así que nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros que creemos que verdaderamente Jesús es Dios, nosotros que creemos que verdaderamente somos llamados a amar y somos llamados a obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces te voy a dar 3 evidencias de aquellos que no son hijos de Dios, o sea, los hijos del diablo. Mira, Juan es muy práctico. Juan también escribió un evangelio llamado el Evangelio de Juan. Y en el capítulo 8 de Juan, verso 44, dice un relato donde Jesús está enfrente de los fariseos y les dice: ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Y él es homicida desde el principio y nunca ha hablado verdad, siempre habla mentiras porque él es padre de mentira. Imagínate la cara de esos hombres, así como la cara de algunos que hicieron ahorita, de que pensaron que Jesús siempre habló bonito y nunca ofendió a nadie. Jesús hablaba, hermano, con autoridad. Y para Jesús y para su discípulo Juan había de 2 sopas nomás: o eres de Dios o eres del diablo. No hay mestizos aquí. Y hay evidencias de los hijos de Dios y hay evidencias de los hijos del diablo. Nomás le voy a decir una cosa: por favor, no salga de este lugar a predicarle: a ver, hijo del diablo, ven para acá. No llegue a su casa esta tarde y diga: ¿sabes qué, papá? ¿Sabías que eres un hijo del diablo? O no llegue con su esposo que es inconverso a decirle: ahora entiendo todo. ¿Por qué, mija? Eres un hijo del diablo. No haga eso, por favor, porque en lugar de acercarse más, lo va a alejar más. Bíblicamente, doctrinalmente lo es, pero hay muchas formas diferentes bíblicas de decírselo. Como decirle: tú estás perdido sin Cristo, Cristo es la única esperanza. Después de la clase 1 y 2 ya le doy permiso que le diga que era un hijo del diablo. Pero Jesús se los dijo a rajatabla: ustedes son hijos, porque ellos llegaron: nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y Jesús le dijo: por cultura ustedes no son hijos de Dios. Ustedes creen que son hijos de Abraham y del linaje, pero ustedes son hijos de su padre el diablo, porque su conducta habla de quiénes son. Ahora, aquí Juan evidencia 3 características de los hijos del diablo. ¿Estás listo para escucharlas? Voy rápido. Capítulo 3, verso 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Verso 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahí nos remontamos a Génesis capítulo 4, vemos la historia de Caín y Abel, vemos que los dos ofrecieron una ofrenda a Jehová: Caín de la tierra, del fruto de la tierra; Abel de un becerro perfecto lo ofreció a Jehová. La ofrenda de Abel fue aceptada en olor fragante a Dios, y la ofrenda de Caín no fue del agrado de Dios. Pregunta: ¿por qué fue esto así? No fue de su agrado porque Dios es el único que pesa, mide y discierne los corazones. Y nunca la intención de Caín fue agradar a Dios. Se lo compruebo de esta manera. Cuando tú vas al Antiguo Testamento, a la ley levítica, había ofrendas que tenían que ver con ofrendas del producto de la tierra. De los agricultores había ofrendas que ellos podían dar, como las tortas de harina que ellos daban, y eran agradables a Dios. Pero en el caso particular de Caín, la ofrenda no fue agradable porque nunca tuvo la intención verdadera de agradar a Dios, y la razón era porque sus obras eran malas. Lo que les platiqué de Jesús, que él expresó sobre Satanás, dijo que él fue homicida desde el principio. Y el hijo del diablo, nunca su motivación es correcta hacia la gloria de Dios. Siempre sus motivaciones son otras. Por lo general, él y después él. Si tú ves el espíritu del mundo, así opera. El espíritu del mundo te dice: divórciate para que tú seas feliz. Tu esposa es tu estorbo. Tú vales tanto y eres un hombre tan exitoso, y podrías, es más, si tuvieras otra mujer, la mujer de tus sueños, tú podrías ser feliz. Así que divórciate de este estorbo y rehaz tu vida. Y vas con un psicólogo y te dice: sí, el problema de usted no es usted, es su esposa.
divórciese de ella. Y el corazón engañoso dice, lo que ocupaba escuchar. Y todavía algunos insensatos dicen, Dios me habló a través de la psicóloga y me dijo que me divorciara. Dios jamás te va a decir que te divorcies. Y también los hermanos. También para una mujer es así. El único problema es que tengo es mi esposo. Yo sería feliz sin mi esposo. Si mi esposo fuera como, yo sería feliz. Y es la corriente del mundo atacando tus sentidos espirituales. La gente del mundo así piensa. Sé feliz, no importa a quién te lleves entre las piernas. Si tú dices, aunque eres un hombre de 48 años, que eres una niña encerrada en ese cuerpo, pues dale, la onda es que seas feliz. ¿Sí me estoy dando a entender? Ese es el espíritu del mundo. Para los hijos de Dios, nuestra primordial cosa y propósito es la gloria de Dios. Aunque eso signifique que nuestras motivaciones carnales o nuestros deseos egoístas sean puestos en el fuego y consumados a causa de que Dios sea glorificado en nuestras vidas. El propósito principal de un matrimonio no es ser felices, y discúlpame si tú pensabas que era eso. Quizá podría ser el segundo o el tercer propósito. Pero el principal propósito en un matrimonio es que Dios sea glorificado en ese matrimonio. Dios eligió la relación matrimonial para expresar su gloria. La más clara ejemplo del evangelio es unir a dos pecadores imperfectos en una sola carne, en una sola casa. Y en lugar de hacerse pedazos, bendecirse el uno a otro a través del poder de Dios y de la gracia de Dios derramada en sus corazones. El mundo te dice, vive tu vida, todo lo que te cause placer, todo lo que se oponga a ese propósito que tú tienes, derríbalo, que no te importe lo que la gente piensa. La vida en Cristo es muy diferente. La vida en Cristo es: primero busco glorificar a Dios, mi Señor, por sobre todas las cosas. Amar a mis hermanos por sobre todas las cosas. Si mis hermanos se empachan si yo como carne, me abstengo de comer carne por amor a ellos. Amén. Continuamos. Sus obras eran malas, su intencionalidad del corazón. Dios está más interesado en el por qué que en el qué. Voy a volver a repetirlo. Dios está más interesado en el por qué hacemos que lo que hacemos. ¿Cuál es nuestra motivación del corazón de hacer lo que hago? Porque Dios ve el corazón y a Dios no lo podemos apantallar con nada. A Dios no lo podemos impresionar con nada. A veces podemos tener una apariencia de piedad o podemos tener una apariencia de bondad, pero Dios ve la verdadera intencionalidad del corazón. Si lo estamos haciendo para obtener un beneficio, si lo estamos haciendo para quedar bien con alguien, si lo estamos haciendo para obtener una ganancia personal, o lo estamos haciendo en gratitud por lo que Dios ya ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. El Señor sabe quiénes son sus hijos. Eso no me toca a mí decir usted sí, usted no. Eso le da al Señor. Yo soy consciente que no toda la gente que se reúne en este lugar es salva todavía. Hay gente que no ha nacido de nuevo y no me toca a mí decir usted sí, usted no. Yo oro para que el Espíritu de Dios traiga convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, y Él haga su obra, la obra que solamente Él puede hacer, de que un muerto reciba vida, de que un ciego cobre vista, de que un sordo ahora pueda oír. La salvación completa es del Señor. Nuestro trabajo es predicar la palabra, enseñar la palabra, nosotros llevarla de la boca a los oídos, y Dios la llevará de los oídos al corazón. Solamente Dios puede hacer eso. Amén. Bien, segunda evidencia de un hijo del diablo. ¿Estás listo? Aquí no hay ningún hijo del diablo, no se preocupe, hermanos. Solamente es para que usted sepa, tenga esa revelación. Lo vamos a encontrar en el verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente
en él, homicida, asesino. Y usted puede decir, yo nunca he matado a nadie, es más, ni a las cucarachas me gusta matar, pastor. Siento que, pobrecitas. Jesús puso un estándar mucho más alto. Encontramos en Mateo lo siguiente, en Juan, 8:40, en Mateo 5:20, que Jesús dijo esto a sus discípulos: habéis oído que no deben matar, según la ley de Moisés, Éxodo 20, no vas a matar. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, llame a su hermano fatuo, es digno de castigo, es digno de juicio. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántos de nosotros no hemos asesinado a las personas en nuestra mente? ¿Cuántos de nosotros, cuando alguien ocupa nuestro lugar, cuando alguien nos roba algo y entras a tu casa, no está tu computadora, no está tu iPad, no está tu televisión, testimonios, y dices, Señor, bendícelo, Señor, ¿verdad? Levántalo, Padre, y luego déjalo caer desde arriba. ¿Cuántos de nosotros en nuestras relaciones interpersonales no nos hemos degustado con alguien a tal grado de decir, lo odio, lo desprecio, siento un aborrecimiento hacia esa persona, no lo puedo ni ver, se me retuercen las tripas cuando veo al hermano fulano? Estaba en la comida china y como en los domingos en la comida china tú llegas y dices, ¿quién vive? Y todos están, Cristo, a su nombre, gloria. Todo el mundo está en las comidas chinas. Los chinos están bien contentos por las iglesias. De ahí les llega la bendición a ellos. Puros aleluyas. Pero escuche esto. Aquel, dice Juan, que aborrece a su hermano es homicida. Si tú aborreces a tu esposo, a tu esposa, si tú aborreces a tus padres, para Dios, de acuerdo a la luz de las Escrituras, es como si tú los estuvieras matando, y es pecado. Y un hijo del diablo tiene odio en su corazón para la gente. Él no ama, él odia a la gente, él repudia a la gente. Es un homicida de corazón. Qué tremendo es esto. Aquí voy a parar en ese punto porque al final quiero hablar algo más que Dios puso en mi corazón a hablar. Pero el tercer punto, la tercera evidencia la vas a encontrar en el verso 16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El verdadero amor no son palabras, son acciones que demuestran que amamos. Son actos, son sacrificios literales. Cuando se ama se sufre, cuando se ama estás expuesto al daño, cuando se ama estás expuesto al dolor. Pero precisamente por eso es amor, porque a pesar del dolor, a pesar del fracaso, a pesar de la oposición, a pesar del engaño, tú permaneces amando, aunque duela. Pero un hijo del diablo, aun cuando ve la necesidad, cierra y endurece su corazón. La generosidad es un distintivo de un verdadero hijo de Dios. Me encanta cuando leemos aquí en casa lo que dice la mayoría de los sobres, cómo lo explica el apóstol Pablo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza, por necesidad, porque Dios ama al dador. Luego dice, porque poderoso es Dios para hacer que en vosotros abunde para toda buena obra. Escucha esto. En la versión actual, en lugar de decir para toda buena obra, dice que abunde para compartir con otros. Escucha esto. Hay quienes retienen más de lo debido y vienen a pobreza. Y hay quienes dan más de lo que se les pide y vienen a riqueza. En la vida cristiana, en la vida del creyente, más bienaventurado es dar que recibir, hermano. Un verdadero hijo de Dios no puede ver una necesidad sin estar ahí.
Y no solamente es dinero, nuestro tiempo, nuestra compasión, nuestro consejo. Te interesas por la gente, te interesas por lo que está sucediendo. Te importa la gente. La gente no son números, no es una estadística en la iglesia. La gente son personas con una historia, con una necesidad en Dios. Un verdadero hijo de Dios ve la necesidad y atiende esa necesidad. Te comparto esto y te confieso, yo tenía años sin orar en esta dirección. Yo empecé a orar solamente por cosas que en la Biblia encontré en el Nuevo Testamento. ¿A qué me refiero? Oraciones apostólicas. Y me di cuenta que casi ninguna oración va dirigida hacia las cosas materiales. Me di cuenta que las bendiciones materiales son consecuencia de una vida de obediencia. Pero hace tiempo, encontrando en los evangelios y sobre todo en la carta de Santiago, cuando Santiago dice, ustedes no tienen porque no piden, y cuando piden, piden mal, piden para ustedes, piden para sus propios deseos engañosos. Señor, dame, bendíceme. Y el deseo del corazón como Caín es, sí, para tener mi Hammer del año, llegar con mi suegro y decir, ya ves, tú que me rechazabas y ahora que tengo mi Hammer, sabía que iba a salir adelante. Señor, dame para que en aquella iglesia de la que vengo, que siempre me tachaban de pobretón, ahora vean que cuando voy en Nava, Dios me ha bendecido. Y saco mi iPad Pro y está mal, reprobado. Es más un Caín que un Abel. Si tú le vas a pedir a Dios que te dé, no le pidas para ti, pídele para los demás. Conviértete en un canal de bendición. Ve a tu Padre y dile, Señor, dame. Y cuando Dios te va a dar, tú tienes que estar dispuesto a abrir tus manos para bendición de los demás. Yo empecé a orar, Señor, yo quiero una casa de rehabilitación para mujeres abusadas y golpeadas, que se les pueda atender, que tengan comida, alimentos, un cuarto digno, que se les pueda preparar para que ellas puedan tener sus propios trabajos. Yo quiero un asilo, Señor, de ancianos, Señor. Yo quiero que tú nos des para tener también una clínica, Señor, para gente que no tiene acceso a los servicios médicos. Señor, danos también un centro de rehabilitación donde verdaderamente se enseñe la palabra y la gente pueda realmente reintegrarse, y no solamente eso, sino crecer en Cristo Jesús. Señor, danos un orfanatorio. Y para todo eso se ocupan recursos, pero no le pides para ti, le pides para los demás. No pidas para tus propios deseos engañosos. No seamos un Caín, seamos como Abel. La generosidad debe distinguirnos. Aprovecho para decirte, el próximo domingo, ve preparando tu corazón. Vamos a levantar una ofrenda para los misioneros que tenemos en África. Hay una pareja de jóvenes que dejaron sus trabajos, dejaron todo y se fueron a África. No podemos decir específicamente el lugar porque es uno de los países perseguidos, pero ellos estuvieron aquí hace unos domingos, no sé si ustedes lo recuerdan. Y nos comprometimos con ellos a estarles enviando una ofrenda mensual allá, y hasta allá va a llegar lo que Dios te permite sembrar aquí. Así que la vida cristiana es una vida de generosidad. ¿Quieres que Dios te dé? No pidas para ti. ¿Quieres verdaderamente disfrutar lo que tienes? Empieza a compartirlo, empieza a darlo. Y con esto termino. Volviendo al punto 2, el odio que te lleva al homicidio generalmente no se construye de la noche a la mañana. Proviene por una raíz que se va acrecentando hacia abajo y llenando el corazón. El resentimiento, las heridas, el rechazo, el dolor. Es lo que lleva a una persona al grado de decir odio a la gente, odio a la iglesia, odio a estas personas, odio a mis padres, odio mi propia vida. Hoy como nunca en la historia, hay diagnósticos de depresión en jóvenes y en adolescentes, en gente adulta como nunca antes en la historia. Hay tantas situaciones de trastornos ya como maníaco-depresivos.
Y verdaderamente cuando tú analizas la situación te das cuenta que hubo una raíz, que algo fue creciendo y no se atendió, que algo fue sucediendo y no se atendió. Y con esto voy a terminar. Ve conmigo a Lucas 17. ¿Cuántos han escuchado sobre el grano de mostaza? Nomás dije grano y tu mente dijo, la montaña se moverá. Si tú tienes de 5 años para atrás de cristiano, sabes de esto. Ya te ibas a levantar, hacerle para allá, hacerle para acá. Pero Jesús no solamente habló del grano de mostaza en una ocasión, habló varias veces, o por lo menos la Biblia te habla varias veces de un grano de mostaza. Sabemos que el grano de mostaza es el grano más pequeño de las legumbres, pero tiene un potencial tremendo. Aunque sea pequeño, una vez sembrado, crece tremendamente. Es un árbol frondoso que echa raíces profundas. Escucha esto, verso 1 del capítulo 17 de Lucas. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Te explico esto con palabras más de nuestro tiempo. Jesús está estableciendo cómo debe ser la medida de nuestras relaciones interpersonales en sabiduría, cómo reconciliarnos cuando pasa alguna situación entre nosotros. Jesús dice literal, si alguien ha pecado contra ti, alguien te ha ofendido, repréndele. Ahora, la palabra reprender aquí no es confróntalo como pensamos de qué onda, fuera un tiro, que ya me tienes acá y tú dijiste que vas a ver quién soy yo y las mangas. No, no es eso. Parece que es eso porque la palabra reprensión tiene una connotación muy fuerte para nosotros. Cuando tú vas al original, la palabra reprender significa hablarlo, confesarlo. Yo me pongo a pensar, ¿cuántas relaciones, cuántas amistades se han estropeado por no tener la madurez de hablarlo? De sentarse en la mesa con madurez y decirle, ¿sabes qué, hermana? Eso que dijiste la otra vez me lastimó. Te amo en el amor de Cristo, pero no me quiero guardar esto. La verdad me lastimó esto que dijiste. Y Dios ha tratado conmigo en base a eso, pero la verdad sí me siento afectado, me siento afectada por esto. Generalmente una persona inmadura lo que hace, aplica la ley de Dios, no te hablo, ya ni te digo ni por qué, pero no te quiero ni ver. Y me cambio de iglesia porque no te quiero ni ver en persona. ¿Y sabes qué empieza a pasar? Empieza a haber una raíz que te va a llevar hasta el odio y te vas a convertir en un homicida, de acuerdo a la luz de las Escrituras. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si tú todavía traes una bronca con tu expastor o con algún hermano, por más duro que haya sido, perdónalo, hermano, porque te estás haciendo daño tú mismo y más del que piensas. Si traes una bronca con tus papás, con un ex, etcétera, etcétera, perdónalo, porque no sabes qué tanto te estás contaminando al retener ese perdón que Cristo ya te dio a ti. Ahora después Jesús dice, y si se arrepiente, perdónale. Si tú lo lees así, pareciera que fuera una condicionante, como diciendo, si no se arrepiente, pues no lo perdones. Nomás si se arrepiente. No, hermano, no dice eso. Es lo que Jesús está diciendo, es dando una continuidad al principio del perdón. Dice, si peca, repréndelo, háblalo, cítalo. Ahora, si él se arrepiente, que es lo que esperamos, ¿verdad? Que diga, no, pues sabes qué, hermano, discúlpame, perdónalo. Pero aún si no se arrepintiese, aún si siguiera empedernido en esto, tú eres llamado a perdonar a los que te ofenden, inclusive a tus enemigos. Amén. Ahora, a esto es donde queríamos llegar. Verso 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. O sea, después de haber escuchado esta vara tan alta de decir,
Si 7 veces alguien te ofende el día, las 7 veces tienes que perdonarlo. Ellos dijeron, Señor, aumentanos la fe. No podemos así. Es una vara muy alta. O sea, si yo a la segunda, tercera ya le quiero soltar uno, ¿verdad? O ya quiero decirle te odio, no te quiero volver a ver en mi vida, me has dañado tantas veces. ¿Por qué a mí? Siempre a mí. ¿Te has identificado con esas palabras? Porque a mí soy tan bueno, soy tan buena, siempre las hermanas me hacen esto, me hacen menos, no salgo en la foto del Facebook nunca. Revísala, mijo, en ninguna salgo yo. Y ahí estaba parada y no me quisieron tomar la foto a mí. Las odio. Hermana, guarda tu corazón. No permitas que estas raíces toquen tu corazón. Peligro hay ahí. Simplemente ve con la que tomó la foto y le sabes qué, hermana, cómo me gustaría, también bonita la foto. A la otra que tomemos una, háblame para salir yo también. Quizá tu ego va a ser aplastado, pero vas a glorificar a Dios. Amén. No, mejor no le digo, no quiero verlas. Voy al servicio de la tarde, creo que la luz está apagada y no miro nada y así no me ven. No huyas de los procesos con los cuales Dios quiere confrontarte para que crezcas, para que madures, para que seas más como Cristo. Y si tú eres la de la foto, hermano, pues incluye a los demás. Ahora Jesús responde. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Fíjate el contexto. No está hablando de que vas a vencer un reto en la vida. No, está hablando del perdón, está hablando de la amargura, está hablando del odio, está hablando del resentimiento. Y Jesús dice, tú le podrías decir a este sicómoro, el sicómoro es el árbol o uno de los árboles que más raíces profundas tienen, que más difícil es sacarlo. Necesitarías como unas 10 personas para quitar un sicómoro de un lugar. Y así es el resentimiento, hermanos. Llega un momento en que el resentimiento, el odio te sobrepasa como persona y empiezas a vivir inclusive cosas psicosomáticas. El cuerpo se ve afectado por ciertas cosas del alma, artritis, alta presión, amarguras, insomnios, por no tratar algo del alma, por no ir a Cristo. Tantos trastornos que hay hoy en día, tanta gente que visita a los psicólogos y a los psiquiatras por cosas que en la Biblia hay, que tú puedas ser confrontado y sanado y no permitir que esas raíces embarguen el corazón. Jesús dice, si tu fe aunque sea pequeña, pero es una fe correcta, puesta en Cristo, el autor y consumador de la fe, aunque tu fe esté débil, pero es una fe correcta en Cristo, tiene el potencial para decirle a ese sicómoro, a esas raíces profundas, quítense de mí, desarráiganse de mí, soy libre en el nombre de Jesús. Jesús dijo, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Escucha esto, y la verdad os hará libres. Es el discípulo de Cristo que conoce la verdad día a día, que escudriña las escrituras, que tiene su corazón puesto en las escrituras, que día a día va siendo libre de esas ataduras, día a día va siendo libre de esas cosas que se pegan al corazón y las va venciendo con el poder de la palabra de Dios. Tienes que ser un discípulo. Tienes que ser alguien que está en constante estado de crecimiento en Cristo. Tienes que ser alguien que cuida el corazón, y la mejor manera de cuidarlo es con la protección de la palabra del Señor. Ponte de pie en esta tarde. Hoy Dios quiere traer libertad a través de su palabra a tu vida. Hoy tú vas a poderle decir a ese sicómoro, desarráigate. Hoy tú le vas a poder decir a esos resentimientos, hoy tú les vas a decir a esas heridas en Cristo Jesús que se desarraiguen de tu corazón. Tú eres una persona que Dios ha escogido para amarla y para que pueda amar. Tú has sido escogida en Dios para ser una persona
que no va a ser frenada y detenida por el odio o el rencor, sino que va a haber un camino espacioso para ti, un camino donde nadie va a detenerte, porque Dios va tomándote de la mano para cumplir sus propósitos y sus objetivos en tu vida. Tienes que creerlo y recibirlo en el nombre de Jesús. Oremos. Padre, en esta tarde, en el nombre que es sobre todo nombre, nos sujetamos y nos sometemos a ti y a tu palabra, Señor. Te doy gracias porque tú nos has amado con un amor eterno, un amor perfecto. Señor, a través de tu amor nosotros podemos estar seguros, nosotros podemos estar fundamentados, Señor, y hemos recibido tu amor a través de tu Espíritu Santo. Hoy tú nos das la capacidad de amar, perdonar y ser libres de toda raíz de amargura, de toda raíz de resentimiento. Perdónanos por todo homicidio, por todo deseo en nuestro corazón de daño hacia otra persona, por todo resentimiento, odio que se ha almacenado quizá en nuestro corazón. Somos tus hijos, somos los hijos de la luz, somos hijos e hijas amados que podemos amar a través de tu Espíritu Santo. Señor, te doy gracias porque tú has comenzado una obra en nosotros que estás perfeccionando todos los días hasta que Cristo venga. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre, en el nombre de Jesús.